principio, gracias a todos por estar acá, por venir a ser parte de esta convocatoria, de esta charla, tanto los compañeros y compañeras que son del área, que bueno, que son los partícipes y actores de realizar estas actividades dentro de la FIP, como tanto, bueno, a los expositores, a Eduardo Poggi, que también es del área, hoy está como asesor de la subdirección de sistemas y además es profesor en la Facultad de Ciencias Exactas, y Jorge de Petris, que también es asesor dentro de la casa, fiscalización, y también es profesor en una de las materias de Claxo, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, estamos acá como para compartir también nuestro métier, nuestra práctica dentro de AFIP, para que el resto de los compañeros y compañeras, tanto los aquí presentes como los que están en Zoom, que hay más de 80 compañeros conectados, distintas partes del país, ahí estaban escribiendo, de Clorinda y demás. Bienvenidos a ellos también. La idea de hacerlo por Zoom también es que para que puedan participar distintos compañeros del resto del país con nosotros que trabajamos acá en Buenos Aires y bueno, poder compartirles a ellos de qué se trata esta práctica, de qué se trata esta idea de la inteligencia artificial con analítica, con ciencia de datos, dentro de la FIP, con el volumen de datos que manejamos nosotros, bueno, ya lo van a explicar mejor los expositores, pero bueno, son prácticas muy particulares que no se dan en muchos organismos del Estado ni en muchas organizaciones privadas tampoco. ¿Qué más? Bueno, esto, para más que nada estar nosotros en conexión con el resto de los compañeros, los que hacemos esto todos los días dentro del organismo, para que de una vez también se empiece a ver de qué se trata esto de analítica, que se habla mucho, pero no se sabe bien de qué es la inteligencia artificial, la analítica, la ciencia de datos, data mining, big data, machine learning, todas las prácticas que se hacen adentro de este tipo de áreas y que se hacen adentro, que las hacemos entre varios de los que estamos acá y que es importante también saber de qué se tratan para apropiarnos de estas prácticas, que es importante. Atrás hay algoritmos, atrás hay mucho código, pero fundamentalmente hay mucho trabajo, se hace trabajando. Y bueno, esos algoritmos justamente son lo que tenemos que también empezar a pensar entre todos, porque de eso depende un montón de cosas, a dónde podemos ir a fiscalizar, a dónde podemos ir a generar una semaforización, por ejemplo, en aduana, qué tipo de contribuyentes tenemos, las segmentaciones y demás de cosas en las distintas áreas de AFIP. Entonces, es una práctica muy útil. Bueno, agradecemos a Mariano Dalman, que acaba de llegar, que nos prestó el auditorio y bueno, pudimos venir a hacerlo acá, a esta charla. Después, Mariano, si querés decir algo, saludar, está abierto el micrófono también. Le doy la palabra entonces a Mariano. Gracias, Mauri. Bueno, perdón la demora, ¿eh? No, simplemente saludarlos y nada que agradecer. Está la casa de los trabajadores, así que simplemente lo mío es el saludo para iniciar la charla. No sé si Robert ya habló. Bueno, le voy a pasar la palabra a Roberto Álvarez, secretario de Estudios Fiscales de la Mesa, que es uno de los organizadores. Y nada, agradecer la presencia como siempre. Creo que ya lo dijiste todo. La verdad que disculpen que llegué un poquito tarde, pero nada que agradecer. La alegría nuestra es que vengan acá los compañeros a dar una charla, así que nada, simplemente te paso la palabra, Robert, y gracias por estar. Gracias, Mariano. Buenas tardes. Bueno, no hay mucho más para agregar a lo que dijo Mauricio. Simplemente hace 2 meses, por la decisión política del secretario general, Pablo Flores, y de todo el gremio, la secretaría que tengo a cargo, que es la de Estudios Fiscales, cambió el nombre y se reformuló por la Secretaría de Estudios Fiscales, Laborales y Tecnológicos. Teniendo en cuenta este cambio de época que vivimos y que es necesario empezar a abordar todas estas cuestiones que ustedes las manejan bien, obviamente, pero que los trabajadores en general las desconocemos. Leyendo un poquito y escuchándoles a ustedes, vemos que las desconocemos por desconocimiento y quizás conceptualmente no son tan difíciles de entender, por eso es importante que tengamos estas charlas. En este sentido, agradezco a la directora del área, Cecilia Ruz, a los compañeros que ya tuvimos una charla más chiquita, que obviamente que fue buena, por eso tenemos esta más grande. Sí, fue muy buena, la verdad, por eso tenemos esta más abierta. Y
Y bueno, el mensaje es ese, conocer por parte de los propios trabajadores de la AFIP, como son ustedes, y no de, si bien ustedes dan clases en otros lados, sino de profesores de afuera que quizás a veces no tienen la realidad del trabajo diario, conocer qué es lo que pasa, conocer a dónde vamos, conocer qué tenemos que redireccionar o cambiar, porque es algo que va a afecta a los trabajadores en su puesto de trabajo, en su capacitación, en su formación, pero también afecta a la AFIP. Y nosotros somos un sindicato que no está solo preocupado por las condiciones de trabajo de nuestros compañeros, que es nuestra principal preocupación, pero que sino también queremos que a la AFIP le vaya bien, porque es la manera que a los trabajadores también les vaya bien. Así que para que le vaya bien y entendamos cómo es que le va bien a alguien, tenemos que saber de lo que hablamos. Por eso los llamamos a ustedes y les agradecemos que estén hoy acá. Gracias, Robert. Cecilia, la directora, como dijo Robert, directora de la Dirección de Ciencia de Datos. Bueno, ¿cómo están? Antes que nada, muchas gracias por este espacio. Digamos, me parece muy importante que se hagan este tipo de actividades de difusión de cuál es nuestra tarea. Tenemos un desafío muy, muy grande con lo que tiene que ver con los datos en el organismo. Creo que no les estoy diciendo ninguna novedad. Un desafío muy grande en términos de ordenar. Un poco hoy hay mucho desorden en el tema de datos porque, bueno, ante la carencia de herramientas, cuando uno tiene que resolver su trabajo, hace lo que puede. Entonces, bueno, ve de dónde puede sacar los datos, los trata de administrar con una planilla Excel, bueno, y eso es un poco lo que nosotros tenemos que tratar de ordenar. Esto tiene el desafío de ordenar eso, por un lado, y proveerlos de herramientas más adecuadas para el análisis de la información, que es un poco ahora lo que les van a contar Eduardo y Jorge. Por otro lado, el desafío de la seguridad de los datos. O sea, todos estamos preocupados por los temas de secreto fiscal, quién puede ver los datos, dónde están, el correcto resguardo de la información que tiene la AFIP. Y por otro lado, un tema que a mí me preocupa desde hace muchos años, los que trabajaron mucho conmigo me cargan con esto siempre, que es qué quieren decir los datos. O sea, hoy nosotros manejamos datos y los manejamos con diferentes definiciones. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Si a nosotros nos dicen, dame un listado de las empresas públicas, a cualquiera de los que estamos acá. Bueno, cada uno dice, bueno, yo voy a mirar esto, yo voy a mirar lo otro, otro mira otra definición, pero en realidad la definición de empresas públicas debería ser única para la AFIP. Y esa definición está en cabeza de recaudación, digamos, de la Subdirección General de Recaudación. Una vez que ellos definen que es una empresa pública, nosotros deberíamos todos usar esa misma definición, porque hoy seguro todos tuvimos experiencias donde nosotros sacamos un dato, viene otro compañero, saca otro dato y los datos no coinciden y no sabemos por qué no coinciden, y no coinciden porque tomamos una definición distinta de lo que estamos trabajando. Esto no es un problema raro para una organización del tamaño de la AFIP, es un problema muy común para una organización de ese tamaño, es lo que se llama la semántica de los datos, lo que los datos quieren decir. Yo digo, ¿cuántos empleados tiene la AFIP? Es una pregunta súper pava. Ahora, en esa pregunta están con todos los de licencia de largo tratamiento, los contratados, etcétera. Son un montón de cosas que hay que definir y que hacen que cuando uno después habla del número de empleados, hable de cosas que son comparables entre sí. Y el otro aspecto que también tenemos que trabajar un poco es el tema de la calidad de los datos. O sea, a todos nos pasó seguro que cuando fuimos a sacar un dato de algo, nos encontramos con un número y dice, este número no puede ser. ¿Cómo va a decir 50.000 acá? Este número nunca puede ser 50.000. Bueno, una organización de este tamaño es razonable que tenga problemas de calidad de datos, que así se llaman. Necesitamos poner en marcha todo un proceso para ordenar también eso, qué se hace con esos errores, cómo se administran, digamos. Y también como usuarios, ¿no? Cuando nosotros cargamos algo en un sistema de la AFIP, a veces no somos completamente conscientes que lo que estamos cargando después se va a usar para algo. Y bueno, acá pongo 3, pongo esta opción porque me parece que es la que va mejor, y por ahí no nos tomamos el tiempo de pensar que alguien después va a explotar algo con eso. Una cosa clásica, Jorge acá me puede acompañar, resultados de la verificación, motivo otros, 80%. O sea, el otros 80% no le sirve a nadie, ¿está bien? Yo siempre digo que esas listas no pueden ser muy largas, pues si la gente tiene que leer mucho, lee los 10 primero y elige ahí, ya está, hasta acá leí, el que más me gusta de esto es este y elige ese, ¿sí? Tenemos un desafío muy grande y una cosa que quiero transmitirles es que este no es un trabajo, yo estoy en un área de informática ahora, no es un trabajo de informática, es un trabajo de la organización. O sea, nadie hace productos de datos, que así se llaman, solo, no es un problema técnico. Nosotros podemos agregar, acercar, conversar con ustedes, algoritmos, como decía Mauricio, ideas, mira, esto lo podemos hacer así, lo podemos hacer así, pero sin la pata de negocio, digamos así, sin la pata del que sabe y está en la cancha, digamos, no vamos a ningún lado.
Entonces, este es un proyecto que tiene que ser conjunto, por eso es muy importante la capacitación que ustedes tienen o tengan en esto. Por supuesto que estamos acá para ayudarlos, y también lo que yo les quiero decir, le decía a Mauricio el otro día, ténganos un poco de paciencia, ¿ok? Porque nosotros, o sea, vamos a ordenar esto, pero no, esto no es magia, no se va a ordenar de un día para otro, digamos, estamos haciendo un camino de ordenamiento en la esperanza de que lo que hacemos les pueda llegar a todos y pueda evitarnos tanto trabajo manual que hay hoy en las áreas, ¿ok? De alguien que se saca datos de un lado y los pone en otro lado y los mezcla a mano y los filtra y los ordena. Mucho tiempo se pierde en eso. Entonces, sin contar, por supuesto, la posibilidad de error de esto, ¿no? De que uno se equivoque, pues bueno, somos seres humanos. Entonces, bueno, tenemos un desafío muy grande en ordenar eso, estamos empezando este camino, estamos trabajando en este momento con las subdirecciones generales, estamos trabajando acá mucho con la gente de Seguridad Social, que está Mariano, con el equipo de Mariano. Tenemos mucho trabajo para hacer, la idea es ir ordenando de a poco y también que de a poco esto vaya derramando. ¿Qué quiero decir con derramando? Llegue a todos. O sea, todos puedan tener acceso a, o sea, esto que pasa anoche, llamarlo fulano que necesita un listado de tal cosa, es medio inconcebible en una organización de este tamaño. O sea, cada uno debería tener a la mano los datos que precisa para hacer su trabajo, ¿sí? Bueno, nada más que agradecer de nuevo, gracias también a Eduardo y a Jorge, que me parece que son un buen ejemplo de la simbiosis, alguien más técnico y alguien más de negocio, digamos, aunque Jorge también es bastante técnico, pero bueno, de lo que se puede hacer cuando se trabaja en conjunto. Gracias. Bueno, vamos a empezar con las charlas. Agradecemos la presencia acá de también dirigentes sindicales, secretarios de la Mesa Directiva Nacional y de acá de Capital. Vamos a empezar con la charla. Los que estén en Zoom nos avisan si está todo ok. Estamos mirando el chat para ver si sale todo bien el audio y las imágenes. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias de nuevo por invitarnos otra vez, así que tan mal no quedamos, así que acá estamos de nuevo y con más público. Bueno, la idea de estas presentaciones, tenemos un rato nada más para hablar de muchas cosas, pero quiero reforzar y tomar algunos de los conceptos que dijeron antes y también aclarar algunos términos de todos estos que mencionó Mauricio relacionados a la ciencia de datos, tratar de poner un poco orden en eso y después mostrarles un ejemplo. Y después le dejo la palabra a mi amigo Jorge que tiene otra mirada complementaria sobre esto. Siguiendo lo que decía Cecilia, que este no es un tema tecnológico, es un tema institucional, y fíjense cómo se llama la presentación, es Organizaciones Guiadas por Datos. Acá esto de la organización es lo que está, y ahora vamos a ir viendo cómo este es un juego, un accionario, una disciplina que se desparrama por toda la organización, ¿no? Este no es un problema, lejos de ser un problema de informáticos. El tema de los datos siglo XXI, 2020, 2030, bueno, creo que está muy hablado, la importancia de los datos, la cantidad de datos digitales que tenemos, los que capturan nuestros propios sistemas de información, los que capturan los sistemas de información de otras organizaciones con las cuales estamos relacionados, los que podemos obtener de Internet, de los organismos supranacionales, de intercambios de información. Bueno, si hay algo que sobra son datos. Y precisamente cuando cierre la presentación vamos a jugar un poquito con esto, ¿no? Digo, el tema de los datos creo que todos lo tenemos claros, datos hay sobra, el tema es cómo hacemos para que esos datos no sean útiles, ¿no? Ese es el punto central. Acá algunas de las definiciones de estos términos que se mezclan tanto en el uso diario, ¿no? Se habla mucho de inteligencia artificial, y sí, inteligencia artificial es una disciplina que viene de ciencias de la computación, es vieja como la computación. Yo, de hecho, cuando estudié en la Facultad de Ciencias Exactas hace ya varias décadas, estudiábamos inteligencia artificial, no tiene nada de nuevo, es tratar de que una computadora, un artefacto, tenga un comportamiento que, si lo hiciera un humano, digamos que es un comportamiento inteligente. Digo, eso viene de ahí. ¿Por qué se habla tanto de esto?
Porque tiene una disciplina dentro de inteligencia artificial, hay una subdisciplina que se llama aprendizaje automático, que precisamente es la que se dedica a analizar la evidencia digital, a analizar datos de determinado entorno, determinado aspecto y aprender algo. O sea, tratar de sacar, de inferir de los datos algo que en principio no sabíamos, algo interesante. Y de ahí vienen muchas de las herramientas que usamos en lo que vemos después como analítica o ciencia de datos. Hay otra pata que también se usa mucho, que está muy mencionada hoy en día, el tema de Big Data. Y Big Data es, nosotros en la FIP tenemos muchos datos, muchísimos, pero no es este el concepto de Big Data. Digamos. Big Data es, no importa si tenemos muchos datos, sino cuando empezamos a usar datos que ya vienen por otras fuentes, que no los cargamos los humanos a través de una aplicación, sino que vienen a través de sensores, de cámaras, de video, de sensores que puede haber en cualquier parte, en el mar, en el campo, en las vacas, en donde quieran. Ese ingreso de datos que vienen tipo catarata, que vienen a un ritmo infernal, eso es lo que se entiende por Big Data. Podemos dar una definición mucho más acabada, pero no es lo que tenemos en las bases de datos de AFIP. Tenemos muchísimo y que podemos hacer gran cantidad de cosas útiles con ellos sin acceder a Big Data. Si después vamos por el Big Data, vamos a las redes sociales, vamos a los sensores, es otro paso más adelante. Entonces llegamos acá a estos tres conceptos que son los que sí tenemos nosotros y que sí vamos a usar, que es lo que se llama analítica o ciencia de datos, que es precisamente estas técnicas que nos permiten obtener información a partir de los datos. ¿Qué es información? Que los datos se conviertan, le provean algo útil, le bajen el nivel de incertidumbre a una persona en un determinado momento. O sea, cuando cualquier actor de una organización tiene que tomar una decisión, que tenga la información que le sirve para tomar esa decisión. Y cuando hablo de cualquier actor, es precisamente cualquier actor. El personal del ingreso al edificio tiene que tomar decisiones si deja pasar o no deja pasar una persona. El personal de seguridad tendrá otra. Un subdirector tendrá que decidir ciertas estrategias hacia dónde se va. ¿no? Entonces, todos los actores de todo nivel, de toda especialidad que haya en una organización, tomamos decisiones continuamente. Cada uno de ellos necesitará de algunos datos y de alguna forma de ver esos datos para poder tomar mejor esas decisiones. Y eso es lo que se dedica a la analítica de datos o la ciencia de datos. ¿sí? Dentro de esto hay dos ramas que ahora las vamos a profundizar con un ejemplo. Uno es la que llamamos inteligencia de negocios, es el nombre que viene histórico. Esto es fundamentalmente cómo muestro los datos de una manera que sea fácil de ver, con visualizaciones, con búsquedas personalizadas, cuando quiero buscar algún detalle, de eso se dedica esta disciplina. Que es, dentro de todo, bastante parecida a lo que es la informática tradicional, pero con mucho foco en la visualización y en la exploración de datos. Y la otra pata, que es la que llama tal vez más la atención, es esto que conocemos como analítica aproximada, analítica predictiva, que es usar los datos para predecir algo, para tratar de adivinar el futuro de alguna manera, para tratar de entender qué puede pasar mañana o qué puede pasar con el próximo embarque o quiénes podrían ser aquellos contribuyentes que no están declarando lo que deben declarar. Digo, acá es aproximada porque usamos la evidencia del pasado para tratar de adivinar cosas que no sabemos con certeza. ¿Okay? Ahora vamos a ver un ejemplito. Entonces, ¿dónde empieza a jugar el aprendizaje automático que vimos antes? Muchas de las herramientas que genera el aprendizaje automático como disciplina de inteligencia artificial son las que usamos en esta analítica predictiva. Vamos poniendo un poquito de orden en los términos, digamos. En esta disciplina que junta cosas de estadística, de matemática, de optimización, de simulación, y mucho de lo que viene de disciplinas que vienen del aprendizaje automático de la inteligencia artificial. ¿Okay?
En muy grosso modo, en lo que llamamos tecnología o informática, a grandes rasgos, hay como dos formas de trabajar, dos paradigmas de trabajo. Uno es el que conocemos desde hace muchos años y sobre todo en la FIP desde hace muchas décadas, es la forma de trabajar en la informática tradicional, cuando se desarrolla cualquier tipo de software. Todo el software que nosotros tenemos en nuestras transacciones para que los contribuyentes hagan declaraciones, para que nosotros hagamos segmentaciones, declaraciones, etcétera, se hace de cómo funciona la informática tradicional. Un grupo de personas, de analistas, de desarrolladores, deben de entender bien claro cuál es el problema a resolver, escribir una solución a ese problema, especificarla en un lenguaje de computadora, grabarlo en una computadora, y la computadora lo que hace es repetir esa solución una y otra vez. ¿Ah? Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la inteligencia en este caso? Precisamente en ese grupo de personas, porque el problema que tuvo que resolver lo tuvieron que resolver las personas y escribirse en un lenguaje muy específico a una computadora para que lo repita como un loro, como una receta. ¿Okay? Este es el enfoque tradicional, no es despectivo, la gran mayoría de las cosas que funcionan en la FIP, en nuestros teléfonos, en esa computadora y en nuestras casas, fueron construidas de esta forma. Pero hay otra forma que es la que denominamos data-driven, que es precisamente esta que explora el aprendizaje automático, que es que la solución no la demos nosotros, las personas, sino que la encontremos a partir de la evidencia. Entonces, como que le enseñamos a la computadora a resolver un problema a través de ejemplos. Entonces, no tenemos que especificar claramente cómo se soluciona un problema, sino que le damos ejemplos de qué cosas se parecen, qué cosas no se parecen, qué embarques son riesgosos, qué embarques no son riesgosos, qué declaraciones son fraudulentas, cuáles no, qué personas tienen bienes declarados en el exterior y cuáles no lo tienen, y cosas por el estilo, y a partir de eso, un artefacto que un programa genérico, a partir de esa evidencia, encuentra una forma de determinar eso, de predecir eso. El embarque que está por venir, ¿es riesgoso o no es riesgoso? ¿Cómo lo sabe? Analizando la experiencia de los embarques anteriores. ¿Okay? Entonces, esta es la gran diferencia entre los modelos de la informática tradicional y los modelos de la inteligencia artificial, del aprendizaje automático que hoy adoptamos en ciencia de datos. Si hay algo que caracteriza a estos modelos o programas, tienen esta forma, son distintos a los programas de computadora. Acá después vamos a ver un ejemplito, pero hay algo que hay que saber de esto. Adivinar el futuro no es fácil, adivinar el futuro no es una ciencia exacta, así que siempre que estamos tratando de predecir algo, nos vamos a equivocar. Así que hay algo que asumir, que todo lo que viene por esta analítica predictiva, o precisamente se llama analítica aproximada, tiene un margen de error. Lo que tenemos que hacer es entonces, cuando hacemos estos modelos, es determinar o tratar de estimar cuál es el margen de error que vamos a tener. Entonces, ¿a qué viene todo esto y esta serie de términos que fuimos describiendo y la organización DataDrive? La definición está ahí, la idea es que esto que les decía al principio, digamos, que todo actor que tiene que tomar una decisión en una organización tenga a su disposición la información que lo ayuda a tomar esa decisión. Un poco la idea es que los datos estén sentados en la mesa de decisión. Cuando hay que tomar una decisión, se aporta el conocimiento humano, se aporta a los expertos que están los que conocen el negocio, pero aparte, tomemos la evidencia que tenemos, lo que sabemos del contexto, a partir de los datos que recolectamos. Y en esa decisión están sentados los datos. No quiere decir ni que vamos a seguir lo que dicen los datos ciegamente, no es esa en absoluto la idea, pero tampoco a ignorar lo que dice la evidencia, ¿no?
Entonces, si nuestra propuesta, si nuestra hipótesis de trabajo coincide con lo que dicen los datos, buenísimo, las dos opiniones coinciden, vamos para adelante. Ahora, si nuestra propuesta, nuestra hipótesis no coincide con lo que la evidencia dice, ahí tenemos que elevar la vara. Digo, tenemos que, de alguna manera, demostrar o asegurar o convencer a los demás que en este caso, la evidencia no es suficiente para decidir y nuestro conocimiento del contexto es superior, ¿no? Entonces, no es una situación dogmática, no es extrema, pero la idea precisamente es esta, ¿no? Que los datos estén presentes, si nos acompañan, buenísimo, y si no nos acompañan, no se esfuerza más. Y esta frase muy de estilo americano, ¿no? En Dios confiamos, todos los demás que aporten datos para decidir, ¿no? Esta es la idea es no luchar contra el gurú, contra el que nos indica el camino, el que nos lleva a la luz, no es una lucha, es subirle la apuesta al gurú, ¿no? Digo, no es un dogmatismo, vamos para allá porque yo lo digo, bueno, vamos para allá porque lo decís, ¿por qué? ¿No? Digo, si la evidencia dice otra cosa, ¿por qué vamos para allá? Esa es precisamente la apuesta. Entonces, ¿qué hace la ciencia de datos? ¿Qué hace la analítica de datos? Y tratar de lograr esto en una organización. ¿Cómo organizamos los datos? ¿Cómo organizamos a las personas? ¿Cómo armamos los equipos de trabajo para que precisamente la información llegue con calidad, oportunamente, a los distintos niveles? Ese es precisamente lo que hace ciencia de datos en una organización. Voy a ir al ejemplo directamente. Acá, cuando uno habla de cómo hacemos esto, cómo hace la ciencia de datos a meterse en una organización y empezar a distribuir información, tenemos estos 4 componentes, que los vamos a ir a nombrar y mucho. Uno, el tema es la gobernanza de datos, lo que decía Cecilia, saber cuáles son las fuentes, cuál es la semántica, si este dato tiene una calidad aceptable, cuál es la vida del dato, digamos, cómo fluyen los datos a través de la organización. Ese tema es la gobernanza, toda una disciplina en sí misma. Otro es la analítica de datos, con sus 2 ramas, la inteligencia de negocio y la analítica aproximada. Un montón de herramientas de distinto origen que nos permite explorar los datos que ya tenemos gobernados para convertirlos en información. La democratización de la información, esto que bien decía Cecilia, digo, ¿cómo hacemos para que toda la organización, los que saben, los que están en la puerta, los que están arriba de un buque, los que están haciendo una fiscalización, que son los que conocen el métier, cómo pueden aprovechar esos datos que tenemos institucionalmente, ¿no? Y ese trabajo es el que tenemos que hacer en conjunto, desde ciencia de datos con los demás actores. Y después, por supuesto, no puede faltar una infraestructura. Atrás de todo esto hay hardware, hay software, hay metodologías, hay procedimientos, hay un montón de cosas que nos permiten hacer todo esto. Entonces, gráficamente, los colores, ¿no? Digo, tenemos acá 3 estratos muy simplificados, donde en una punta, en el lado izquierdo, tenemos las ingentes fuentes de datos que tiene la FIP, por montones de sistemas propios, por datos que vienen de otros organismos, por otras cosas que capturamos de distintos lados, hasta, por ejemplo, mapas satelitales, digamos, ¿no? Todos datos que vienen de distintas fuentes. Esos datos, para poder usarlos con esta visión de analítica de datos, tienen que pasar por un proceso de integración, ¿no? Los que vienen de distintas fuentes, distintas épocas, distintos orígenes, tenemos que ir a acomodarlos para que empiecen a formar parte de un mismo reservorio, que se entienda, ¿no? Lo que es un código de una provincia acá sea el mismo código en el otro, que vayan coincidiendo las cosas. No parece fácil, pero no lo es. Entonces pasa por esa capa de integración y de poner todos los datos que tenemos, o buena parte de los datos que tenemos, ya ordenados, más prolijitos y con las medidas de calidad, para pasar a la otra etapa donde ahí los empezamos a publicar para que estén listos para usarse con las distintas herramientas, ¿no? Y acá hay
lo que se llama el reservorio o el Data Warehouse analítico, el reservorio de datos analítico, que puede estar construido con datos estructurados, la quit, los nombres, las declaraciones juradas, digo, todos los datos duros que tenemos, y que normalmente me relaciona a otras cosas como imágenes, documentos, o bueno, las relaciones de grafos que después va a hablar Jorge, y todo esto cubierto por esa metadata, por esa semántica de qué significan esos datos que estén ahí. Recién acá tenemos la materia prima, ordenada. A partir de acá empezamos a trabajar, ¿no? Esto fue ordenar la materia prima y armar como productos intermedios. Ahora empezamos con el trabajo de analítica. Y acá voy a hacer un ejemplo con un agente aduanero que está en un puesto de frontera. Pido 1000 disculpas si hay alguien que conoce de este negocio y yo digo disparates, así que no, es solamente un ejemplo ilustrativo, así que no me cuestionen por esos temas, ¿no? Entonces, tenemos la fuente de datos ordenada ahí, tenemos un inspector en la frontera, no sé, lo puse ahí en el medio de la cordillera, y el problema que se plantea es que llegan varios embarques y tiene que decidir a cuál fiscaliza, ¿no? Digo, no puede fiscalizar a todos, no es sensato fiscalizar a todos, tendría que fiscalizar a alguno o alguno de ellos. El tema es cómo hace a seleccionar cuál es el que fiscaliza teniendo una mayor tasa de éxito, ¿no? De que si lo fiscaliza encuentre algo cuestionable, digamos, ¿no? Obviamente está la expertise de ese inspector, su experiencia, lo que tenga, pero lo podemos ayudar con datos. Y eso es precisamente lo que tratamos de ofrecerle en algo como esto. Un tablero. Esto es lo que llamamos un tablero, puede ser es un reporte dinámico que puede estar en una tablet, en una computadora, en un teléfono, y que ahí tiene varias cosas que le ayudarán a tomar su decisión. Puede haber datos que, así como se transcribieron en alguna transacción en nuestros sistemas, se muestran acá. Cero procesamiento. Alguien lo cargó 2 semanas antes, este embarque va a llevar tal cosa, tal transportista, etcétera, se cargó ese dato y acá se le muestra al inspector, ¿sí? Nada de procesamiento. También puede tener otros datos como la imagen, obviamente, quién es el conductor, lo podemos tener identificado, podemos incluso si no tenemos la imagen pegarle algún servicio de otro país, digo, que me diga quién es, que me muestre el documento de identidad de ese transportista, que ya sería otro tipo de cosa, ¿no? Le estoy consultando una base de datos externa. Puedo tener la imagen del contenedor sacada por el escáner, ya sea de la aduana de salida o de la propia aduana, o las dos y compararlas. Puedo tener acá los datos que sean pertinentes a esta selección. Este sería el tablero dinámico, esto de inteligencia de negocios que habíamos, visualizaciones y datos que le permitan jugar al inspector con algo que le ayude a tomar la decisión. Por ejemplo, ¿qué embarques parecidos están pasando por las aduanas cercanas? ¿Cuántos de estos embarques vinieron en la mañana? ¿Cuántos están por venir durante el día? ¿No? Digo, cosas que le puede decir, este mismo transportista, ¿qué cosas trajo en los últimos días? ¿Tuvo problemas? ¿No tuvo problemas? Digo, busca simplemente dentro de la evidencia que tenemos del pasado, cosas que le puedan servir. Y acá lo maneja el mismo inspector, ¿no? Va seleccionando con filtros qué es lo que le puede ser útil para tomar, qué le llama la atención. Y podemos tener, de nuevo, ahí el adivinador, ¿no? El que adivina el futuro. Eso es un semáforo de riesgo que lo que se hizo, y por detrás de esa simpleza de los colores hay atrás un algoritmo hecho con aprendizaje automático que analizó miles y miles de embarques para decidir si este embarque con las características que tiene es de alto riesgo o no. ¿Ah? Entonces, con toda esta información, y aparte puede tener, no sé, alertas con los servicios de inteligencia, con Interpol, con la policía chilena, digo, ¿no? Con otro tipo de mensajes.
Después Jorge seguramente les comenta alguna anécdota curiosa con esto. Entonces, fíjense, en este tablero, este ejemplo, ¿no? Cómo datos de distinto tipo pueden ayudar a este inspector a tomar la decisión correcta. ¿No? No es ciego porque no va a hacer lo que hace el semáforo. ¿No? El semáforo dice verde, lo tendría que dejar pasar, pero su expertise, los otros datos, algo que no le guste, algo que le resulte sospechoso, puede ir en contra de lo que le está diciendo el semáforo. ¿No? Entonces, esto es que los datos están sentados en la mesa de decisión. En este caso no es la mesa, está parado en el medio de la ruta, en la frontera, pero tiene los datos y lo ayudan a tomar esa decisión. ¿Ok? ¿Cómo se hace la magia? ¿Cómo esto requeriría de más tiempo para hacerlo? ¿No? ¿Cómo se hace la magia esto de adivinar el futuro? Bueno, no tiene nada de magia, digamos. Nosotros tenemos un caso hecho hace años, que fue tomar contribuyentes que sabíamos que tenían bienes en el exterior, porque los habían declarado, porque se los habíamos encontrado. Esos datos de esos contribuyentes que tenemos en nuestras bases se usaron como ejemplos positivos, contribuyentes que tienen declarados bienes en el exterior y otros que no, y el algoritmo arma algo como eso, un árbol de decisión, y nos dice cuáles son las características principales de aquellas personas que tienen bienes en el exterior. Si aplicamos eso al resto de contribuyentes, podemos sacar algunos que se parecen mucho a los que tienen bienes en el exterior, pero no los tienen declarados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los podemos multar? No, claramente no, porque no tenemos certeza de qué va a ser. Pero sí podemos tener una alta probabilidad de que estos contribuyentes tienen características muy parecidas a los que sí tenían bienes y no los tenían bienes, y les podemos hacer una inducción, una fiscalización, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces digo, no tenemos certeza sobre lo que va a pasar, pero podemos tener reglas muy claras de que acá hay una alta chance de ir por ese lado. ¿Sí? Y desmitifiquemos un poco la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que nos da es una caja de herramientas, esto lo va a mostrar Jorge, no lo voy a dar yo, pero la apuesta es esta. La apuesta es, este concepto es viejo, fíjense, es del año 96, no es la idea de inteligencia artificial en el sentido del robot humanoide que nos va a decir qué hacer, sino esto de inteligencia aumentada, ¿no? Es decir, que el hombre-máquina, acá está el ejemplo del ajedrez, ¿no? Este campeón de ajedrez más un sistema informático que juega al ajedrez, ese equipo es imbatible, ¿no? Esa es la idea, de sumar la capacidad humana con esta inteligencia que tenemos a partir de los datos. Y cierro con esto, este para mí es un clarísimo ejemplo de qué es inteligencia aumentada. Esto es un sistema robótico de operación, en la Argentina hay 3 o 4 equipos, se llama Da Vinci, y el que opera es este señor que está sentado ahí ante esa consola a través de un joystick, pero físicamente opera un robot. ¿Ah? Ese robot tiene capacidades superiores a las humanas, porque puede mantener un bisturí o instrumental mucho más chico y preciso que el que puede tener una mano humana. No tiembla, ¿no? Digo, puede tener una microcámara ahí donde está haciendo la incisión. Ahora, ese cirujano es un cirujano formado en el sentido tradicional. Ahora, acá no está operando en el sentido tradicional, se reconvirtió. Ya no está mirando al paciente desde arriba y cortando con un bisturí en su mano, está mirando a través de una microcámara y por dentro del paciente y operando a través de un joystick. ¿Sí? Entonces, estas operaciones suelen ser muchísimo menos traumáticas que las operaciones tradicionales, porque puede ser mucho más quirúrgica, mucho más fina la intervención, menos traumática para el paciente. Pero además de todo esto, tiene otro efecto que es todavía más interesante, que es toda esta operación, la historia clínica del paciente antes, más la huella digital que deja la operación, más lo que pase con el paciente después, son datos que quedan guardados en algún lado. Y de esos datos, ¿qué podemos hacer? Podemos aprender. Entonces, la versión 2.0, 3.0 del Da Vinci ya puede tener
a partir de miles de operaciones de vesícula que se hicieron en el mundo con este sistema, puede tener la huella digital de esas miles de operaciones y haber aprendido algo de eso, ¿no? Entonces podría decir, bueno, a lo mejor cuando mueve el joystick en determinada dirección se lo puede frenar y sacarle una alerta. Mire que en el 50% de los casos que se dio esta situación y se hizo una incisión de este tipo, se produjo un sangrado, ¿no? Digo, y así sucesivamente, ¿no? Digo, en la medida que estos sistemas los vamos usando, van dejando huella digital que a su vez nos sirve de experiencia para ir mejorando nuestro accionar, ¿no? Entonces, este juego de lo que hacemos deja evidencia y eso nos permite ir mejorando nuestra acción, ¿no? Digo, si fiscalizamos un embarque que el semáforo daba verde, lo fiscalizamos y encontramos problema, eso pasa a formar parte de la historia, la próxima vez lo va a tener en cuenta. ¿Sí? Y les dejo, pues se ve chiquito, este ejercicio para ver. Dice, en aquel imperio el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adicta al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que... ¿Qué entendieron? Que no servía. ¿Por qué? Es tan detallado que no nos sirve. Es más, tenemos que caminar en el mapa haciendo círculos para ver cómo llego a La Plata. Digo, no hay forma de saber si tengo que ir para el norte, para el sur, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que tenemos con los datos. Si hay algo que hace la ciencia de datos, es tratar de olvidarse de los detalles, no me responde, de olvidarse de los detalles insignificantes, de aquello que no es importante, y poder sacar a la luz lo que sí es importante. Con los mapas estamos muy acostumbrados, ¿no? Hoy en el teléfono abrimos los deditos, cerramos los deditos, cambiamos la escala del mapa y vemos si quiero ir a un kiosco donde hay uno acá a la vuelta, o si quiero ir a La Plata, o no sé, cuál es el vuelo a Nueva York, digamos. Cambiamos la escala y simplemente, bueno, con los datos pasa exactamente lo mismo. Pasa que no lo podemos visualizar así, pero si hay algo que hace la ciencia de datos es precisamente tratar de olvidarse de los detalles significantes y quedarse con lo realmente importante, ¿no? Eso hacen los tableros, eso hacen los árboles de decisión, eso hace... Bueno, acá se la robé a Jorge. En poco tiempo las máquinas van a tener la mayoría de las respuestas como Google. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Las preguntas. Así que les dejo en manos de mis compañeros. Bueno, buenas tardes, ¿cómo le va? Primero agradecer, un gusto estar acá. Es un gusto estar en el sindicato. Vamos a hablar de alguna parte del rol de los sindicatos. Primero estamos entre amigos, porque con Cecilia hace años que venimos discutiendo este tema, y con Eduardo también venimos conociendo, y aparte es un orgullo que esté en la organización. Los dos son de avanzada en estos temas en la Argentina, digamos, así que me enorgullece estar con ellos y trabajando con ellos. Me enorgullece que un sindicato quiere empezar a discutir herramientas del futuro, donde uno de los miedos que vamos a abordar ahora es el temor al desempleo tecnológico, porque parte de esto no es, che, no nos va a reemplazar las máquinas, ya algo avanzó Eduardo. Y bueno, y decirle que estoy muy contento que estén eso adelante. Con Eduardo tenemos una simbiosis, yo hablo un poco más de lo blando, le voy a hablar un poco de ejemplos, de usos, yo no soy tan fierrero, además hay un montón de gente que sabe 100 veces más que yo de Big Data, pero yo, ¿para qué lo podemos usar? ¿Para qué nos puede servir en la vida cotidiana? Y el principio de la charla va a ser ejemplos cotidianos que ustedes vivieron y no sabían que había Big Data atrás, y que se resolvieron. Porque la charla, yo por lo menos tengo la intención de, vamos a subir, vamos a hablar de lo que nos pasa como sociedad, no Argentina, sino planeta, ¿no? Que estamos todos un poco nerviosos, cómo es el futuro, cómo vendrá, y después volvemos a bajar a la realidad nuestra de todos los días, como compañeros en la FIP que tenemos que trabajar en esa cosa. Bueno,
Así que vamos, y además le quiero agradecer al sindicato la amplitud que un aduanero esté en una charla. Así que hable mejor todavía. Bueno, adelante, vamos. Big Data. ¿Cómo se come Big Data? Vamos a dar algunos ejemplos de lo que vieron. Después, ¿dónde estamos parados como sociedad y por qué aparece el Big Data? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cuáles son las amenazas? ¿A qué le tenemos miedo? Hay un autor inglés muy conocido que empezaba todas las charlas diciendo, dígame qué miedo tiene todas las mañanas y le diré lo que está pensando. ¿No? Bueno, tenemos miedo, el futuro se transforma en incierto, pero también significa oportunidades. ¿Qué oportunidades tenemos? Y después, ¿dónde creo, o tirarle para pensarlo, preguntas, dónde nos podemos parar? Así que vamos adelante. Ejemplo, vamos a dar 3 ejemplos. ¿Cómo se come de data? Mafia de los contenedores, control de su facturación, más actual que nunca, y el pedófilo del Garrahan, que creo que todos lo conocimos al caso y van a ver cómo se resolvió esto gracias a Big Data. Y ni siquiera de acá. Bueno, mafia de los contenedores, muy simple. ¿Cómo se resolvió la mafia de los contenedores? Chicos, yo no sé si tienen los datos. 400 millones de dólares de mercadería quedaron en poder del Estado. O sea, no es que en un papel escribimos en el PAF, no, 400 millones de dólares de mercadería se quedó para el Estado. ¿Cómo hizo el Estado para parar 1.300 contenedores con 200 verificadores en Buenos Aires? No, se fue al revés. Fue con otra forma de Big Data. Se estudió, había un montón de empresas que estaban detrás de esto, se estudió 30 en detalle, qué hacían, qué no hacían, cómo trabajaban, cómo era su composición societaria, de dónde importaban, a dónde exportaban, a quiénes vendían, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando más o menos un mapa, 5 personas hicieron, de esas 30 firmas, se usó Big Data y se le preguntó al sistema, ¿quién más hace cosas parecidas? ¡Puc! Y el sistema trajo 400, 500 personas que hacían empresas, básicamente, que hacían cosas parecidas. Entonces llevamos al juez. Primero la fiscalía, lo convencimos, mira, si nosotros hacemos lo que hace la aduana tradicionalmente, abrimos un contenedor, seguro que le pegamos, pero se nos escapan un montón. Porque le estamos, es como ir a espiar y tocar timbre, ¿no? Entonces, ¿por qué no escuchan telefónicamente ustedes y después suspenden? A nosotros en la aduana, a diferencia de GI, tenemos una ventaja. Vos podés detener el despacho. No significa sanción. Tráeme los papeles que lo justifiquen y yo te dejo entrar. Que es más o menos como decirle, no te dejo facturar hasta que no me traigas los papeles, cosa que no podés hacer la de GI, ¿no? Pero, bueno, ¿qué hizo? El juez lo miró, lo escuchó 3 meses, a nosotros nos dio bolilla, y un día dijo, 67 firmas ya al mismo tiempo, y agarró y dijo, todos los contenedores que pertenezcan a esta firma quedan parados en el puerto. Se le dijo al puerto, encargado de que no lo toque nadie, dijo, si alguien quiere declarar que es suyo el contenedor, que levante la mano y me explique por qué está bien. No declaró nadie. 5 personas pararon 1.400 contenedores. 400 millones de dólares. 3 días de niños se festejaron con juguete que había dentro de esos contenedores. El año pasado, yo tengo un amigo que vive cerca de Bolsón, que es un incendio tremendo, la ropa que le dieron las cooperativas para que pudieran hacer, para levantarse la ropa, salió de tela que estaba en esos contenedores. Y lo tuvo el Estado. Y lo hizo con Big Data. Y no fue magia, lo hicieron compañeros nuestros, muy rudimentariamente, muy básicamente, pero fíjense que también es un poder que no se lo podemos usar. Control de su facturación ya se hizo en algún momento. ¿Qué es lo que hizo? La aduana tiene, gracias a Big Data o algunas cosas parecidas a Big Data, segmentación de niveles de importación y exportaciones. Se le agarró y dijo, che, ¿quién trae CIMI por determinados montos y que son de los segmentos que parecerían empresa fantasma, poder nueva, pero parecerían fantasma? 300 palos verdes quedaron los depósitos fiscales porque nadie pudo presentar la documentación habilitante. Básicamente se le preguntó, ¿de dónde sacaste la plata? Vos trajiste $1.000.000 de mercadería y vos tenés giro de negocio, lo único que tenés en blanco es una Garelli del año 2007, 2008. Explícame dónde tenés $1.000.000. No pueden explicar que eran 300 millones de dólares en el puerto. Bueno. Y este es el caso más lindo, porque para lo que estamos en el tema, todos le dimos el tiro, uy, qué terrible, pedófilo en el Garrahan. ¿Cómo lo agarraron? Si no llama por teléfono, no deja rastros, ¿cómo lo agarraron? No, tampoco los gastos, porque no gastaba nada. Agarró, empezó un operativo en Estados Unidos, se llamaba Luz de Niñez, muy lindo, trabajó la policía brasileña y la policía argentina. Yo escribí sobre esto y lo que he visto en internet está todo el juicio. Tal Luz de Niñez, el proyecto. Está lo que dijo la fiscal, lo que dijo el juez, todo, y ahí tengo todos los datos. Estuvo muy bueno. Porque lo que hicieron fue esto. Para los que no son del sistema, y los que son del sistema lo van a decir mejor que yo, digamos, todos los archivos que se intercambian tienen como un DNI. O sea, hay una forma de detectar que ese archivo pertenece a tal cosa.
La dirección IP también y los usuarios también. Son de unas personas. Entonces, ¿qué hicieron? El intercambio de pornografía infantil, digamos, se hace por un método que se llama P2P, par to par, que es abren un archivo para que yo pueda extraer de ese archivo en otro lugar del mundo, en cualquiera, en Europa del Este, en África, en Estados Unidos, en Brasil, en donde quiera, pero yo tengo que poner a disposición archivos similares. Entonces, hay una red de pedófilos que no se conoce. ¿Cómo hacer para detectar esa red? No podía venir la policía y decir, che, tiene azar, él tiene cara de pedófilo, para mí hay que allanarlo. Ni un juez iba a dar una orden de allanamiento y no correspondía hacerlo así, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Se metieron en la red, simularon archivos, porque no podían hacer archivos iguales, simularon ese DNI de los archivos y empezaron a pseudo intercambiar. Y entonces rápidamente empezaron como a poner claves en los sistemas o algoritmos, o no sé, explíquenmelo del sistema, y empezaron a ver cómo se conformaba la red. ¿Quién intercambiaba uno con otro? Eso. ¿Qué hicieron un día? Agarraron y hicieron 67 allanamientos, 76 allanamientos al mismo tiempo, y en eso cayó el pedófilo de Garrahan. Truc, le hicieron en Brasil, en Estados Unidos, en Argentina. En Europa no hicieron. ¿Por qué? Porque estaban probando el mecanismo. Después, a los 6 meses hubo 87 allanamientos en la Argentina, y en el mundo hubo no sé cuántos miles, y también cayó en Europa y en Asia del Este. Todo el mundo cayó por esto. Esto es, la tecnología nos da miedo, pero también la tecnología nos puede ayudar. Yo soy lo que sabe cómo nos puede ayudar, no con tanto tecnología. Así que vamos adelante. Eso, para empezar a decir, bueno, no se asusten, yo creo que hay cosas que podemos mirar con calma positivamente. Vamos adelante, ¿dónde estamos? Estamos en lo que algunos autores hablan de segunda o cuarta revolución industrial, algunos dicen una primera, la segunda es la Big Data, otros dicen que hubo la primera que fue la máquina a vapor, electricidad, la informática, y la cuarta, da lo mismo. Que estamos en la sociedad de riesgo, vivimos en la sociedad de riesgo y revolución digital. ¿Qué es sociedad de riesgo? Una palabra linda. Un trastornado, trastornado, pues se llama Ulrich Beck, que es un sociólogo alemán, en pleno 1989-90, cuando se cae el muro, cuando todo estaba el mundo festejando, cuando la historia cambió, dijo, estamos en otro mundo. Vamos a un mundo donde va a haber globalización, que no tengo que explicarlo, donde va a haber más individualismo. ¿Por qué más individualismo? Y porque la gente ya no, eso de que nacés, vas al mismo club, vivís en el mismo barrio, trabajás en la misma fábrica, te jubilás de lo mismo, y sos amigo de tus amigos toda la vida, desapareció. El mundo empieza a cambiar. Empiezas a cambiar de trabajo, empiezas a cambiar de lugar. El desempleo deja de ser una fábrica que echa 500 y te echan un día, te echan otro. Decía, esto es como un colectivo donde los desempleados se sienten incómodos porque no conocen a nadie y te bajás a la estación siguiente y después trabajás un tiempo y te volvés a subir y nunca terminas de tener relación. Revolución del género lo habló en el 89. En el 89. Desempleo, que él decía la tecnología nos va a reemplazar, y después riesgos globales, que es un tema que quiero hablar mucho. ¿Qué es lo que está detrás? Y hay una globalización que va a pasos acelerados. Dígame si no conocen a ningún hijo, sobrino, amigo, conocido que se quiere ir al exterior a trabajar, ¿no? O alguno que está trabajando por una empresa afuera. Y la revolución digital. ¿Qué es lo que pasó? Miren, 20 años después tenemos la revolución del género y tenemos los desocupados. Acá tenemos un cuadro de Bernie. Pasó lo que él dijo en 1990. Empezó a pasar y todo el mundo lo empezó a leer con más atención. Pero lo más grave de todo son los riesgos. No nos damos cuenta, pero esta diferencia a mí me abrió la cabeza, es muy sutil. Todos crecimos en una sociedad que tenía riesgos. Pero antes le teníamos miedo a los riesgos de la naturaleza. Antes le teníamos miedo a los huracanes, a las inundaciones, a los terremotos, los riesgos que la naturaleza provocaba, que cada tanto mataban muchas personas. Pero ¿qué pasó? Empezamos a dejar la ciencia y la técnica nos ayudó a avanzar y cada vez se moría menos gente cuando había un terremoto, los huracanes eran posibles de adelantar, los maremotos también, y cada vez eso pasó a ser menos importante. Hay un dato de las compañías de seguro que bajan estrepitosamente la cantidad de muertos en el siglo con relación a elementos naturales. Pero le empezamos a tener miedo a los riesgos manufacturados. ¿Qué es manufacturado? El ser humano que factura. ¿Qué le tenemos miedo? Al calentamiento global. Que no nos pongamos de acuerdo de que cada uno haga lo suyo y empiece a calentar y el planeta se vaya al diablo. ¿Qué le tenemos miedo? Y que una pandemia que antes tardaba años en expandirse, hoy con los aviones y la globalización que hay, tuvimos una cosa que se llamó COVID, que nos puso loco a todos en muy poco tiempo. En meses ya estaba de China en todo el mundo.
¿no? Ya viene hecho en cosas. ¿Qué tenemos miedo? Y que se equivoque alguna una central nuclear y volemos por los aires. Yo lo que digo no es una pavada, porque ha pasado, los japoneses, que son los más serios, qué sé yo, hace unos años tuvieron un desastre nuclear sí, Fukushima. Y después a las guerras nucleares. ¿Saben cuál es el miedo más grande que tienen los servicios de inteligencia de la guerra Rusia con Ucrania? Que si se vuelve Rusia, las 6.000 ojivas nucleares las empiezan a manejar mercenarios. Entonces algunas se las puede vender a ISIS. No es el peligro que gane o pierda Rusia, puede perder, pero el tema es si se disuelve o si atrae una solución. ¿Se imaginan lo que sería ISIS que tengan una cabeza nuclear? ¿Se imaginan? Bueno, eso es lo que le tenemos miedo. Eso nos levantamos toda la mañana y uy, esto, el clima, ¿cómo será? ¿Qué pasará a futuro? Mirá el cambio climático, mirá el desastre. Ahora se fría en una época que no hacía. Bueno, revolución digital, la otra gran fuerza. Acá hablamos de sociedad de riesgo, revolución digital. Parece bastante aburrido este cuadro, ¿no? Fíjense, no sé si alcanzan a ver que el azul está arriba y después pasa abajo. Fue la gran invención hasta la máquina de vapor, que fue la fuerza. Cuando el hombre domesticó 3.000 años antes de Cristo los animales, bueyes, caballos, la fuerza se empezó a multiplicar un poco. Y en 7.000 años 800 de la humanidad, la fuerza dependía del ser humano. O a lo sumo de un caballo, o a lo sumo de un buey que tirara. La máquina de vapor hizo explotar, ¿no? Y hasta el día de hoy los autos se miden en caballo de vapor. 80 caballos de vapor, 120 caballos de vapor, 200 caballos de vapor, etcétera, etcétera, porque sigue haciendo la fuerza de caballo. Era una unidad que duró miles de años, ¿no? Y fíjense cómo esto explotó. Y eso fue la primera revolución industrial. Pero la primera revolución industrial multiplicó la fuerza. Esta que estamos ahora, que es la que nos asusta, es la que multiplicó la inteligencia. Nosotros tenemos una que multiplicó la inteligencia. Entonces, primer característica que tenemos que ver, o primer central, y yo puse Waze o Google Maps, agarren, porque lo conocemos todo, hay un montón de ejemplos parecidos. Brian Hodgson, que es el que citó Eduardo, y que es uno de los pensadores más importantes de esto, dice que tiene 3 características: combinatoria, digital y exponencial. Digital lo sabemos todo lo que es. Exponencial, ¿por qué? Porque cada cosa se multiplica. Y si lo miramos Waze, 39 empleados tenía Waze. Ahora tiene un poco más, pero tenía 39 empleados. Se multiplicó, ya no es la fuerza con un motor que se multiplica, que son 30 caballos de vapor, cientos de miles. O sea, un libro digitalmente se puede copiar y puede llegar a millones en segundos. Esto es lo que pasa. Pero acá está la clave. ¿Y por qué el ser humano? Porque es combinatoria. Waze no es un ingeniero que estudió toda la ciudad, hizo los mapas y lo puso en la web y calcula que ingenierilmente cuánto nos tarda en llegar. No, cada vez que yo estoy andando con el auto y me conecto con Waze para saber cuánto tarda en llegar, no sé, venida a la EFIP, ¿me entendés? Hay otro que está usando mi información y sabe mejor que yo los tiempos calculados para venir acá. ¿Por qué? Porque nos estamos contribuyendo todo el tiempo con la información. Alguien se le ocurrió combinar distintas tecnologías para encontrar una solución al tránsito. Al tránsito, a los autos eléctricos, a lo que quieran hacerlo. Son combinación de tecnología. Y las combinaciones las hacen las personas. Bueno, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Cuáles son los riesgos? Hay una distopía. Nosotros, esto es muy parecido cuando uno lee la década del periodo entre guerras, la década del 30 del siglo XX, es muy parecido. George Orwell con 1984, El mundo feliz de Aldous Huxley, mucha distopía. ¿Por qué? Porque el hombre le teme a la incertidumbre. Y cada vez más hay una distopía de que nos vamos al diablo, el planeta va a estallar, no sé si vamos a aguantar una generación más, vamos a destruir el planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Válidas. El miedo es real, no es que hacemos una pavada en dudando. Pero de las muchas amenazas yo señalo 2. Las organizaciones criminales digitales, que esas nos afectan en nuestro trabajo. Yo en aduana lo sabemos perfecto. En DGI, si ustedes creen que no existe un bot de facturas trucha, es porque están viendo otro canal. O sea, claramente los grandes estudios saben exactamente cómo controla la FIP y están haciendo robots y ajustándolo permanentemente para saber que la FIP no le caiga a controlar y emiten factura y se emite factura trucha a través de un sistema. O sea, yo no conozco ninguno con nombre y apellido, pero estoy seguro que existen. Estoy seguro que existen. Y el otro es el desempleo tecnológico, que no dejen trabajo. Vamos a hablar cortito de los dos miedos que tenemos. ¡Ah! ¿Se me fue? Ahí está.
Esto lo escribió en la revista Foreign Policy de Política Internacional, la más seria que hay, y dijo, el que era el director, dijo, los gobiernos no pueden controlar tráfico de drogas, armas, ideas, personas y dinero. No. Estos mercados ilegales están dominados por redes ágiles, multinacionales y con muchos recursos, potenciados por la globalización. Los gobiernos seguirán perdiendo estas guerras si no son capaces de crear y adaptar nuevas estrategias para hacer frente a los nuevos desafíos que configuran el mundo tanto como lo hicieron en el pasado la guerra entre estados. ¿Quién sabe cómo sacar los monos de Rosario? ¿Los narcos de México? ¿La mafia de las favelas? Ese sí que es un problema. Eso es un problema nuevo. Hace 40 años no existía. Y eso es un problema de la modernidad que vamos a tener que lidiar. Porque ahora van a ver. Antes nos encanta ver películas, El Señor de los Vuelos, ¿cómo se llama? Escobar Gaviria. Nos producen miedo y fascinación porque parece mágico. Bueno, mágicos no son. Buscan plata, son racionales con arreglos fines de ellos, pero ahora son mucho más poderosos que antes. ¿Por qué? Porque ahora son redes. Yo agarro uno y abajo se rearma rápida la red. Eso lo sabe todo el mundo. En el único lugar que sigue habiendo organizaciones verticales es donde el dominio del territorio es muy importante, ¿no? Entonces, las favelas están, Rosario se matan porque hay zonas donde están, pero la plata les viene por lo que exportan al puerto, no por el narcomenudeo. A ver si, voy a dar 2 números. Organización basada en datos para que lo entienda. Argentina con toda la furia, los especialistas dicen que está entre 200 y 250 millones de dólares de cocaína anual. Es plata, ¿tá? Europa maneja 50.000 millones, que es nuestro mercado. Es el shopping contra el autoservicio, ¿no? O sea, estamos hablando de 2 mundos. Ellos lo que tienen son 40.000 tripulantes al año. Ahí es donde está el negocio. Bueno, pero ¿qué pasa? Hay redes. Cuando vos vas a Europa, a Estados Unidos o cualquier mercado desarrollado, cualquier dealer tiene 4 o 5 proveedores, no es que tiene uno. Eso te lo dicen en entrevistas que han hecho los presos por droga. Tienen varios proveedores. Y cualquier consumidor tiene varios dealers, ¿no? Y ni que le quiero hablar hasta dónde han evolucionado. Se lo pongo el ejemplo, Bélgica. O sea, uno que agarraron. Edificio grande, de eso como que tenemos en Buenos Aires un montón, que tienen las 2 puntas departamentos. Bueno, en una punta había uno de africano del norte, del país que quieres elegir, que hay un montón. Bueno, que tenía droga. Acá de este lado había un señor que comercializaba. Vendía solo en la Deep Web. O sea, fuera de servicio de inteligencia del Estado. Comercializaba solo en criptomoneda. No dejaba nada en blanco en ningún lugar. La venta la hacía solamente en cantidades que eran aceptados para consumo, consumo habitual o permitidas para consumo. O sea, si vos querías 50 gramos y te permitís 5 gramos, tenía que pedir 10 envíos distintos. Y yo te lo iba a mandar. Y te lo mandaba con un Rappi. Bajaba el norafricano y se lo entregaba un Rappi, adentro de un libro. Punto. Se acabó. ¿Cómo la guerra? A esto nos enfrentamos. Conglomeradas de organizaciones líquidas se van cambiando, mercaderías legales a mercados ilegales, antes y ahora mercadería ilegal y mercados ilegales. De chico, los que peinamos cana, se vendía en la Argentina de contrabando, café, había televisores que habían entrado, eso ya no está más. Ahora ¿qué hay? Armas, droga, pedofilia, mercaderías ilegales que entran en mercados ilegales, ¿no? Conexiones locales, es de donde lo podemos agarrar siempre. O sea, Rusia no tiene un asesino en la mafia rusa esperando en Buenos Aires para cuando le den la orden de matar. Se conectan con organizaciones. Cuando tuvieron que matar a los colombianos, lo contrataron a Marcelo Mayo, ¿no? Ahí en el Unicenter, contrataron a una mafia local, ¿no? Cuando hay mafia o cuando hay corrupción, es el caldo de cultivo para que surjan. Diversificación y hibridación son 2 conceptos que se vienen. Diversificación significa que, como todo negocio, el de la droga empieza a hacer otras cosas. O sea, en Rosario los monos no solo trafican drogas, sino ahora tienen protección de negocio. Los rusos lavan dinero en Italia. O sea, los que se murieron en México porque explotó un gasoducto fue porque robaban petróleo los narcos y después cuando lo dejaron la gente no sabía manejarlo y explotó el gasoducto. Hibridación, hay mucho temor a que las organizaciones criminales tornen en organizaciones entre comillas terroristas. ¿Tá? Bueno, lo que está pasando es al revés. En Albania, todo lo que es la ruta de la heroína que viene, que es la ruta de los Balcanes, son ex criminales de guerra. No es que se transformaron ex criminales de guerra de Serbia. No es que se transformaron en criminales de guerra gracias a la droga, sino que después encontraron como negocio vender droga. Eso es lo que está pasando. Bueno, estas organizaciones hay que pelearlas, son difíciles. Y el otro que tenemos el desempleo tecnológico, que acá tenemos un robot echando a una persona, ¿no? Que el día de mañana no cumplamos la función y que los robots cumplan la función nuestra. Bueno, vamos a empezar con la buena noticia. En 2015 la OCDE decía que el 50% de los trabajos pueden ser reemplazados.
El 2020 dijo solamente el 14% del trabajo. ¿Qué significa? ¿Que 36 se equivocaron? No, significa que se empezaron a generar nuevos empleos. Y todos conocemos gente que trabaja en datos, en informática y yo, que tiene trabajo acá, que le aparece trabajo afuera. A la vez que se van destruyendo trabajos, se van construyendo. Vamos. Mauricio, ¿el Vito? Vamos a hablar de la oportunidad. Estas son las dos amenazas. El vidito. El video, ¿lo podés pasar? Porque hasta acá vimos un mundo que venía muy mal. Ditopía. Esto no se da pa. Yo le quiero mirar esto porque no somos conscientes de esto. A ver. Si no, no importa, ¿eh? Que estamos muertos. ¿No? Bueno. A ver, déjame un segundo. Ese Gapminder, ese. Mira este dato, esto se lo debo a Eduardo. Mira, empecé de cero, poné clic acá. Sí. Esto es. Compartísela a los chicos. Esto es un gráfico muestra expectativa de vida, de acuerdo a los años que fue, lo van a ver en vídeo. La expectativa de vida que habla mucho del bienestar, de cuanto más vive la gente, habla de eso. Ahí está. Ponele en cero, ¿la compartiste? Está. Miren, arrancamos 1800, abajo. Amarillo, los países de Europa. Verde, los países de América. Estados Unidos está ahí, seguro que está Alemania o Francia ahí a la cabeza, y atrás vienen los de Asia. India y China son las pelotas rojas. Celeste, lástima siempre los africanos. Fíjense, 1890, 30 años de expectativa de vida. Uy, mirá cómo va mejorando, que Estados Unidos llegaba a 50. 1920 Estados Unidos de casualidad llega a 60. Guarden ese dato. Después empieza a explotar con lo que se llama el estado del bienestar. Miren, como todos se vienen para acá, vienen todos para acá. 73 se acaba. Sin embargo, los globitos siguen subiendo. Seguimos mejorando la expectativa de vida y seguimos, y el mundo es un desastre y anda mal, y sin embargo la gente está acá mejor. Y terminamos en 2020 con que la mayoría de los países de África, los más pobres del mundo, tienen una expectativa de vida de más de 60 años. Mucho más que un americano en 1930, 1940. Entonces, ¿tenemos problemas? Sí tenemos problemas. ¿El mundo tiene problemas para adelante? Sí tiene problemas para resolver para adelante. ¿Estamos en desastre? No sé. Siempre hubo problemas. Lo que pasa es que nos acostumbramos a que todo venga seguro y todo empaquetado. Y esta época nos desafía. Y ahora vamos a ver las oportunidades. Vamos adelante. Ahora volvemos a la presentación. Ahí está. Compartir pantalla. Esta es la segunda parte. Hay un autor de la modernidad, porque son todos pesimistas los que vieron la sociedad de riesgo, salvo uno, Wildasky, que me cae muy simpático, se murió, un viejito que se murió, que dijo, el problema es que nosotros estamos acostumbrados a ensayar sin error, hasta no estar seguro no damos un paso. Y cuando el mundo se acelera, hay que ensayar con error, hay que animarnos a equivocarnos. Porque si no nos animamos a equivocarnos, el futuro nos va a pasar por arriba. Bueno, pregunta para los abogados mientras hacemos tiempo. Si el mundo cambia, ¿el derecho puede seguir siendo rígido? Nosotros estamos acostumbrados, y esto fue un debate que se dio al revés en el siglo XIX en Inglaterra. Inglaterra tiene el common law, que es lo que dicen los jueces, es el derecho prácticamente, ¿no? Entonces, ellos dijeron, mira, el capitalismo necesita reglas claras. Es mejor el derecho romano, porque es estable, que el common law. La pregunta que me hago yo, cuando un mundo se está moviendo a toda velocidad, ¿tenemos que seguir esperando con un derecho rígido o tenemos que adaptarnos? Digo, los delitos tecnológicos o informáticos, ¿tenemos que esperar que los tipifiquen y que pasen por el Congreso y que mientras tanto roben de todo durante 5, 7, 8, 10 años? La mafia de los contenedores, tuvimos suerte que hubo un juez que dijo de que un acto previo a la importación, un acto preparatorio, equivalía a una importación, porque todo el código aduanero dice la importación en adelante. Entonces, esta pregunta para los abogados. A los abogados, porque no voy a interpelar a todos, como yo en una época fui abogado, y me sale fácil la pregunta. No, lo digo en broma, eso, pero hace rato que no me dedico. Bueno, hoy vamos para atrás. Y toda revolución industrial tuvo una etapa negra, así fue, ¿se acuerdan? Esto lo vimos, la fábrica, qué sé yo, pero sin embargo tuvimos el estado de bienestar gracias a esa revolución industrial, que es considerada por todos los historiadores, desde lo más de derecha hasta lo más marxista, como la edad de oro de la humanidad.
Y eso fue cuando empezamos a producir bienes masivamente, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades tenemos? ¿El Big Data va a ser la bala de plata que nos solucione todos los problemas? ¿O la caja de herramientas? Lo que habíamos hablado con Eduardo. No, es combinatoria. Es la caja de herramientas. Nos amplía la caja de herramientas para que nosotros podamos jugar. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Este es un estilo de red. O sea, todo esto son nombres ficticios. Este es un estilo de red como se trabaja en el narcotráfico. Chicas, poca gente, muchos contactos entre ellos. Algunos contactos son externos de otros colores porque van a ver que hay un software que lo permite ver, que son familiares, amigos, pero el grupito es chico. Y no digan que Game of Thrones porque los nombres están truchados adrede, de Game of Thrones, pero así era la mafia de los contenedores, así se veía. Había centros, o sea, entre comillas. A ver, todas las sociedades tenían distintos nombres, de la villa se entrecruzaban, pero el responsable entre los bancos era siempre el mismo. La billetera no la manejaban todos. Entonces, teníamos todo alrededor de la billetera. Y así encontramos la mafia de los contenedores. O sea, este es un gráfico de lo que fue la mafia de los contenedores, que no fue tan limpio como lo encontramos. Pero así, 4.500 contenedores incautados, etc. Vamos. Vamos a la siguiente, a ver si me deja. No, se me quedó acá. Ahí está. Esto fue el fraude de la DGI, pero así es la oficina de factura. Mucha gente que se interconecta entre sí, y sin embargo, también los sistemas nos permiten verlo. También podemos usar esa herramienta para visualizarlo. También podemos utilizar esa herramienta para combatirla. Vamos a un ejemplo. Ahí vieron la revista. Bueno, este es un... Él puso la misma foto, es más, en realidad, creo que yo no sé si te la robé yo a vos o a mí, no sé cuál de los dos, pero este es un software libre, totalmente libre, que nosotros usamos para detectar redes como esa. Porque se facturan entre sí, porque podemos empezar a utilizar segmentos, porque podemos empezar a tener colores de socio, para todas las cosas que podemos jugar. ¿Vos sos de Seguridad Social? Yo hablé con un investigador, un jefe de investigación de Seguridad Social, me decía, yo tengo que ver 150 firmas por día, no me dan los ojos. Yo decía, Ceci, Eduardo, qué bueno sería que él nos explique qué es lo que hace. Y en vez de ver 150 por día, en algún momento, él llegue al laburo, haga así, y tenga las 5 más sospechosas. Y que él utilice todo su día, no en entrar a los sistemas todo el tiempo para encontrar las 5, sino para ver cómo le puede a las 5. Y después, a última hora, agarramos y decimos, ¿qué le pareció esto? Y le traemos otros 5 para que mañana vaya a ver, o más, ¿no? Nosotros también podemos jugar. Nosotros también podemos jugar. Nosotros también podemos creer. ¿Qué dijo Brian Folsom? Que él anticipó, dijo, ¿la revolución digital va a generar todas las respuestas? Sí. Dijo, sí, todas o casi todas. ¿Y para qué va a servir el hombre? Para hacer las preguntas. La revolución digital es combinatoria. Las máquinas no crean, combinamos nosotros. El que hizo Waze, que se llenaron mucho de plata, no agarró y aplicó una tecnología y ganó. Encontró que se solucionaba un problema combinando tecnologías. Y eso artesanal y burdo, es el ser humano. Eso somos nosotros. Entonces, él hablaba, en otra charla hablabas de la figura del centauro, no solo es caja de herramientas, sino que es el robot y la persona. Nosotros tenemos que utilizar todos los productos de la ciencia de datos, Big Data, no sé, podemos pensar cantidad de cosas. Digo, el blockchain. Mirá cuando en blockchain tengamos los que saben de aduana, lo que tengamos en aduana declarado, desde China hasta la Argentina. No me pueden engañar ni en peso, ni en posicionar el área, ni en cantidad, ni en precio, ni en nada. Ya le acabó el cuento. O cuando tengamos toda la mercadería puesta en GTIN, y entonces el tipo declara, GTIN es un código barra, declara el código barra y yo voy a saber si hay fraude o no si me pusiste algo distinto al código barra, pero yo voy a tener previamente clasificado el código barra. Y a mí los sitios Amazon y eso me van a decir los precios. Entonces yo puedo simplificar muchísimo el trabajo. Va a haber otros fraudes, claramente. Y lo mismo puedo hacer con DGI, lo mismo puedo hacer con Seguridad Social, hay muchas cosas para hacer. El hombre de Ceutaro. ¿Y dónde nos paramos? Bueno, por eso yo festejo que esta charla sea en un sindicato. Los ludistas existieron en el siglo XVII. Lo primero era romper máquinas. Cuando llegaban las máquinas, no, nuestro trabajo era de esta forma, nosotros hacíamos artesanal y rompieron y destrozaron un montón de máquinas de revolución industrial. En cambio, el sindicalismo dijo, che, en vez de romper las máquinas, vamos a empezar a exigir los frutos, o que se repartan más equitativamente los frutos de esto. Y que nosotros empecemos a pensar cómo usamos las máquinas para nuestro provecho, y para que nos sirvan, para hacer mejor nuestro trabajo, y para que nosotros vivamos mejor. Y entonces ya para terminar, esto me encanta,
Esto lo debe haber visto en remera que dice Keep Calm and Carry On. Esto fue un afiche que salió en 1940 en Londres, cuando Hitler amenazaba de no dejar piedra sobre piedra, donde la Luftwaffe bombardeaba y bombardeaba, y no tenían claro cómo iba a seguir la película, porque eso tampoco como nos pasa ahora, ¿no? Y significa mantén la calma y seguir adelante. Todos los historiadores militares dicen que si Hitler no invadía Rusia, capaz que ganaba la guerra. Si los ingleses se rendían, también ganaba la guerra. Sin embargo, no se rindieron y ganaron la guerra. Entonces, si nosotros seguimos sabiendo que tenemos un panorama oscuro, que a veces la distopía nos gana, que nos levantamos toda la mañana diciendo todo es un desastre, el mundo se va al diablo, etcétera, etcétera, probablemente es como rendirse. Ahora, si seguimos con calma y haciendo nuestro trabajo, a ensayo-error, digamos que le dice Wildasky, probablemente vamos a empezar a hacer cosas distintas y vamos a poder hacer cosas distintas como le dije. Y ahora termino. ¿Quién es? El sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejo bueyes. Es una frase de Silvio Rodríguez. Digo, nadie le va a venir a explicar al señor que investiga en seguridad social cómo se investiga. Digo, chicos, lo siento, puede haber para un hospital, para una escuela, puede ser que McKinsey o alguna consultora le explique. ¿Cómo se controla impuestos? No hay ninguna. No hay nadie que sepa más que nosotros, lamento. Nadie le va a ni a explicar cómo tiene que revisar un contenedor a un guarda o a un verificador. Ni nadie le tiene que decir qué es lo que tiene que mirar un balance a un inspector de DGI. Entonces lo tenemos que hacer entre todos. Hay que sentarse, lo que decía Cecilia, lo que decía Eduardo, hay que sentarse al lado con la gente que sabe tecnología y empezar a discutir para qué me puede servir la caja de herramientas y cómo puedo explotar un montón de cosas. Este señor Steve Jobs, saquemos lo personal, hay que respetarlo. Este señor dijo computadoras personales cuando todos iban a los grandes mainframes, como era IBM, y él dijo computadora personal y se largó como un loco, y hoy todo el mundo tiene una notebook en su casa. Cuando lo echaron de la empresa, agarró y hizo una empresa que después Disney compró, que hizo Toy Story, que creo que nos marcó la vida a casi todo, Toy Story, coso. Y después cuando lo volvieron a contratar, dijo, ¿por qué la música tiene que estar en grandes servidores si yo lo puedo hacer en cositas chiquitas? Y fuimos al iPod. Después dijo los teléfonos, ¿por qué solo para hablar y no computadoras personales en forma de teléfono? Y generó el iPad y el iPhone. Y después que dijo, che, el iPad, y nos creó el iPad que nos cambió la vida, y después se murió, porque si en esta altura tendríamos digital de alfombra voladora. Pero si no se hubiera muerto. Él, hasta el último día, porque esto es él lo dice en la Universidad de Stanford, poco antes de morir, dice, be hungry, be foolish. Tiene hambre, trata de conquistar, de hacer las cosas mejor. Nosotros miramos, no, queremos volver para atrás, que el mundo sea previsible. No, el mundo no va a ser previsible. El mundo va a ser cambio, tenemos que ensayar, tenemos que equivocarnos. Y no tenga miedo a seguir teniendo hambre y hacer un poco, be foolish es hacer un poco el papel estúpido. Imagínate cosas que no pensabas, porque así va a ser. Y esta es una frase que me encanta, dice, éxito en la habilidad de ir fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Bueno, este es el futuro. Ahí vamos a tener que probar, vamos a tener que ensayar, nos vamos a equivocar y vamos a aprender nuestros propios errores. Y la invitación es que lo hagamos todos, porque esto no es que hay una cabeza iluminada. Lo hacemos todo y siempre, pero siempre con una sonrisa al final, de qué manera que ser valiente no salga tan caro que ser cobarde no vale la pena. Muchas gracias. Hola. Bueno, hacemos unas preguntitas ahora, si quieren algunas de acá, y dejamos lugar también a una Zoom, y bueno, muchas gracias a los dos. Bien, hacemos la pregunta entonces, y después, ¿ahora se quiere conectar? Bueno, a ver. Ahora vamos a ver cómo hacemos. ¿La tenés ahí? Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la subdirectora de sistemas que se quiere contactar vía Zoom y nos va a dar unas palabras. Bueno, no, simplemente saludarlos, felicitarlos por este encuentro. Estuve escuchando a Jorge, los anteriores no pude porque estaba reunida. Seguramente Cecilia y Eduardo habrán comentado el trabajo que estamos haciendo. Yo sabemos todos, y ustedes que son de AFIP
yo soy nueva en AFIP, pero la información es el activo más importante. Bueno, el más importante somos los recursos humanos, pero la información es un activo muy importante en una organización para la toma de decisiones. Y bueno, nosotros estamos intentando cambiar esta gestión en el manejo de la información, agregando el concepto de calidad, modelo de datos, y para eso estamos llevando adelante muchas acciones, entre otras el cambio de estructura y también el cambio cultural, organizacional y capacitación. Una de las acciones de capacitación es este tipo de encuentros, que celebro totalmente y me hubiera gustado estar ahí además. Bueno, Eduardo me conoce que me gustan las capacitaciones y las charlas y poder participar, pero bueno, por el tema de agenda se me hizo imposible. Así que nada más que saludarlos, felicitarlos y bueno, y poder seguir haciendo este tipo de encuentros, divulgación de temáticas tan importantes. Yo recién escuchaba a Jorge que decía, nadie nos va a enseñar de afuera cómo controlar, por supuesto, porque es el personal tan calificado que hay en AFIP, saben cómo fiscalizar, ¿no? La gente de aduana, pero nosotros desde el sistema sí tenemos la obligación de brindarles cada vez más herramientas que les faciliten esas fiscalizaciones, esas tomas de decisiones. Ese es el desafío nuestro, darles información con calidad, en momento que sea oportuna y segura, ¿no? Porque no podemos dejar de lado nunca el tema de la seguridad. Así que bueno, simplemente eso, Eduardo. Medio difícil así que me veo en la pantalla hablando por teléfono, pero bueno, saludarlos y nuevamente felicitarlos. Y sigo conectada escuchando ahora. No sé si hay otra charla o si van a hacer las preguntas. No, ahora vamos a hacer las preguntas, Sandra. Así que bueno, muchísimas gracias. Se escuchó muy bien. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Gracias, Char. Bueno, ¿alguna pregunta quieren hacer por aquí? Fer. Bueno, yo soy de sistemas. Quería saber si hay pensado, digamos, darle la posibilidad, en principio, al personal de la subdirección nuestra de sistemas y telecomunicaciones, a tener la posibilidad de capacitarse en eso, o sea, que nuestra propia subdirección nos capacite en ciencia de datos y en nuevas tecnologías. Bueno, yo hablo por mí, en todo caso era más para Sandra, pero sí, estamos analizando distintas vías de capacitación, cosas de divulgación, para que todos sepamos de qué se trata, y cosas más específicas, de herramientas que queremos, la idea es que empecemos a usar, ¿no? Así que sí, como decía Sandra, necesitamos tiempo, paciencia, pero de hecho ya estamos en conversaciones con distintas organizaciones para brindar capacitación. Lo que pasa es que también la capacitación tiene que ir acompañando de alguna manera lo que la institución pueda hacer, ¿no? Digo, una cosa es una divulgación para que la gente sepa de qué se está hablando, y otra cosa es capacitar en herramientas que después cuando volvés a tu puesto de trabajo no podés usar. Entonces, bueno, de alguna manera hay que ir brindando la capacitación acompañando los planes que tenemos de crecimiento y de difusión, etcétera, ¿no? Digo, entonces, denos tiempo. Agrego que claramente hay una participación muy importante del área técnica, digamos, o sea, toda la subdirección, más allá del área donde se desempeñe particularmente, está involucrada en estos procesos de conversión a datos, dicho así muy burdamente. O sea, hace falta que toda la gente de sistemas, desde sus diferentes lugares, tome como una conciencia distinta sobre el tema de los datos. Yo siempre digo que los que venimos de sistemas, yo soy de sistemas, así que puedo hablar con mucho conocimiento de causa, tenemos como una serie de vicios.
Uno es decir, si los datos están en una tabla, están bien, porque están en la tabla, que puede estar mal si están en la tabla. Después cuando uno va a mirar los datos, se encuentra que los datos tienen un montón de problemas, por más que estén en una tabla. Entonces hace falta mucho compromiso, digamos, y la gente de las áreas informáticas en particular tiene que estar muy involucrada, porque son como una pieza muy importante de este problema. Todos somos una pieza importante, cada uno desde su lugar, pero no es que el resto de la gente que no está en ciencia de datos, digamos así, dentro de la subdirección, no sabe ni qué pasa. No, todos van a tener un rol acá, y de hecho en esto que yo mencionaba de la semántica, por ejemplo, ¿quién define la semántica de los datos? El área definidora de negocio, el área funcional, con el área de sistemas que hizo ese desarrollo. O sea, cuando hay que decir, mira, para la empresa pública hay que mirar el campo 23 de la tabla 98 con estas condiciones, ¿eso quién lo sabe? O sea, lo dice por un lado el de negocio, pero el que lo refleja, o el que sabe, no necesariamente el que lo hace, pero el que sabe cómo eso se refleja en las tablas que tiene el organismo es el que hizo el desarrollo. Entonces, bueno, ahí hay como, digo, todo el mundo tiene un lugar en esta organización. Porque, bueno, la organización somos todos, ¿no? No hace falta que eso lo digamos. Hay dos personas que lo quieren hacer por Zoom, pero vamos a tener el mismo problema de acople, que ya lo habíamos probado, pero no funcionó. Así que les estoy pidiendo que la escriban por chat a Daniel, que levantó la mano, y a Nancy. Si pueden escribirlas por chat y las transcribimos. ¿Alguna otra preguntita por acá que tengan? ¿No? Sí, ya. Bueno, vamos a esperar a ver si los compañeros escriben. Aprovecho y hago un... ya dale, que dale, Edu, dale. lleno un hueco. No, con respecto a esto que decías, tradicionalmente los de sistemas, y me incluyo, digamos, nuestro fin era el código, ¿no? Digo, si hay un error, avísame, voy, corrijo el código. Digo, el fin del desarrollo era el código. Hoy el cambio de paradigma es, una aplicación es tan buena como los datos que deja, ¿no? Digo, el fin son los datos que quedan persistidos, que después se usarán para las acciones que van a continuación, ¿no? Entonces, esto, siguiendo lo que decía Cecilia, tenemos que hacer responsables en parte a las áreas o corresponsables a las áreas de desarrollo y homologación de la calidad de los datos que dejan, ¿no? Ya para ir cerrando, gracias Edu por la respuesta. Bueno, Daniel Cifuentes, que era un compañero que trabajaba en analítica de datos, se fue a la región Córdoba. Hay gente de Corrientes también, de La Pampa, bueno, de lugares. Dice, bueno, ahora todo, lo felicito por la presentación, hace falta mucha difusión sobre esto. Dice, para el CIAT hay dos formas de inteligencia fiscal según la estructura. ¿Cómo juegan la gobernanza de datos, la gestión del conocimiento y la federalización de estas herramientas? Pregunta difícil. Vamos Edu, vos podés. No, yo doy una idea, supongo que lo que quiere decir la federalización es esto que venimos hablando de hacer parte de los procesos a la gente que está en el negocio, en la calle, digamos, ¿no? Y salir del palacio, digamos, ¿no? Y el esquema que se usa en las grandes organizaciones es, de alguna manera, concentrar el tema de los datos, porque digo, eso es muy difícil de distribuir, ¿no? Digo, ese data warehouse analítico, ese reservorio de datos controlados y estandarizados, la idea es que se centralice, pero la explotación de esos datos se federalice, ¿no? Que se vaya distribuyendo por las distintas áreas de negocio y en coordinación con el área central se vayan desarrollando los productos ahí, ¿no? O sea, no funciona en organizaciones tan grandes como la nuestra un modelo totalmente centralizado donde sistemas hace todo, o en este caso donde ciencia de datos hace todo, sino que se va a este modelo federado, se llama, donde una parte queda concentrada, pero el resto de la explotación, el desarrollo de los tableros, el ajuste fino, etcétera, se hace en las áreas de negocio. Coordinado para que no volvamos a tener N silos y N respuestas distintas a la misma pregunta, con las pautas de seguridad para que no vayan datos a donde no deben ir, pero
donde la gente que realmente conoce el negocio, que está atribuida en la organización, pueda hacer su aporte y ajustar las herramientas a sus necesidades, que no son en general las que se creen las áreas centrales. No digo combinar las dos cosas, el conocimiento macro de las áreas centrales con el conocimiento más específico, más micro de las áreas específicas de negocio. Ese es el modelo federado al cual están yendo todas las grandes organizaciones. Bien. Mira, yo con respecto a eso te voy a decir algo que me parece que por lo menos sirve bastante para pensar. Es, lo federado o lo centralizado va a depender del problema que estemos tratando y no de una cuestión ideológica. Y te lo voy a contar con un cuento que es real, ¿no? Yo pertenezco a una asociación de administración pública, de docente de administración pública. El máximo exponente español, un catalán, ¿no? Cuando salió el COVID dijo que es importante, era funcionario recién funcionario de la Municipalidad de Cataluña, es importante lo local, y darle a lo local, y yo decía, pero estúpido, ¿qué vas a sacar? ¿Una vacuna con gusto a frutilla en Barcelona y una con gusto a durazno en Madrid? No, la vacuna es universal. Lo que puede ser local es la distribución de los servicios. ¿Qué te estoy diciendo? Que en aduana, ¿cómo clasifico a las personas de acuerdo a su riesgo jurídica? Debe tener que clasificar a nivel nacional. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el puente Posada? Lo sabe el tipo que está en Posada. Y va a necesitar analítica de datos el que está en Posada. Desde Posada no pude hacer mi parte para la analítica nacional. No, en Posada tengo que mirar lo que pasa en Posada. En Chile lo que está pasando en Orcones lo mira el que está en Orcones y va a tener que hacer analítica de datos vinculado a eso. Entonces, lo federal y lo local se van a retroalimentar, pero siempre el problema, y esto en un mundo que cambia, el problema marca si es centralizado o descentralizado, no una definición ideológica. Es tan tonto el que cree que todo tiene que ser federal como que cree que todo tiene que ser centralizado. O sea, yo fui director de riego. Es recontra estúpido creer que un director de riego de aduana puede saber lo que está pasando en un puente Posada, lo que está pasando en Tinogasta o lo que está pasando en la frontera con Chile. O sea, ¿cómo sé yo quién, como dice, y no para las vacaciones? ¿Qué sé yo que si van a ir de vacaciones a Brasil o no? No lo sé. Me entero, se entera en el puente. Y claro que él tiene que tener analítica de datos ahí al lado del puente y gente que lo ayude a pensar los problemas del puente. Ahora, el tráfico de madera ahí a lo mejor es nacional o de pescado es nacional, porque no hay un tráfico solamente de Chubut distinto del de Mar del Plata y distinto de los ríos. Tiene que haber una lógica nacional. Entonces, de acuerdo a la lógica, es central o es local. Y además lo más rico es que ahora, más que nunca, podemos conectarnos permanentemente y en forma más rápida. ¿Listo? Bueno, no, yo quería decir algo de lo federal, que esta charla está siendo federal porque estamos llegando a muchos compañeros y compañeras que están conectados, 95 personas conectadas vía Zoom, y somos acá un auditorio lleno. Bueno, me parece que está bueno los que pudimos estar acá y los que están conectados, eso está bueno esa actividad. Ceci. Yo agrego algo cortito, que es que uno puede resolver en forma centralizada un problema con colaboración federada, digamos. O sea, no quiere decir que un problema de riesgo, por seguir con el ejemplo que puso Jorge, que se genera en forma centralizada, se haga solo con gente que está en las áreas centrales. Tranquilamente se puede hacer con gente que está en las áreas de investigación del interior o cualquier otra cosa que se considere que hace falta. De hecho, la otra vez lo hablábamos con Mariano a raíz de algo que estábamos por hacer, que le quieren dar participación a áreas del interior en el diseño de solución, y eso me parece fantástico, porque cada uno puede aportar lo suyo, y lo que sí es cierto que hay cosas que se deberían decidir en forma centralizada y cosas que se deberían decidir en forma local. Eso es un poco lo que dice Jorge. Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, no tiene que ser como una cosa así de santa, esto es así, esto es asá. Hay cosas que se van a ir adecuando a las circunstancias, pero sí es cierto que hay cosas que se resuelven en forma centralizada, pues si no es un descontrol, digamos. Bien, Ceci, quédate con el micrófono porque acá Nancy, ya para cerrar la última pregunta, Nancy te pregunta, de acuerdo a las herramientas de Microsoft que vieron hace unos años, ¿cuántas de esas herramientas que le parecían un mundo lejano hoy están o cuenta el organismo? Bueno, no sé cuáles son las herramientas de Microsoft que vio, pero digo, lo que sí podemos decir, nosotros en este momento, bueno, todos saben, tenemos ClickView, estamos impulsando una licitación de un montón de licencias de ClickView que esperamos que pueda salir rápido. Ya está en el término de que tiene que ir a la DALA, o sea que no es que está empezando, ya fue a la ONTI, volvió, está como medianamente encaminada. Nosotros estamos pensando en un esquema donde inicialmente va a haber tableros ya fijos, digamos, cosas que la gente va a consumir así como están, y tableros con posibilidad de jugar sobre los mismos para hacer análisis de información.
y inicialmente las cosas más de modelos propiamente dichas, etcétera, esas inicialmente se van a concentrar en las áreas de ciencia de datos, esto solamente por un tema de construir capacidad, digamos. Esto no quiere decir que en el futuro no pueda ser distribuido, pero hoy, que estamos como en forma muy incipiente, tenemos que construir capacidad en el organismo, ¿sí? Bueno, vamos a darle ahora, sí, una pregunta. ¿Qué tal? Yo soy contadora y trabajo en revisión de recursos. ¿Podrías explicar coloquialmente y brevemente qué es el ClickView? Porque acá nos quedamos preguntando y no entendemos. Perdón. No, es una herramienta que se utiliza para hacer los tableros, como el que le mostraba a Eduardo, ¿vieron que les mostró ahí? Es ese tipo de herramienta que en realidad la FIP tiene, lo que pasa es que tiene poquísimas licencias, entonces es muy poca la gente que accede a usar esas licencias. Bueno, vamos cerrando, le vamos a pedir a Patricia González, que es la secretaria adjunta de Capital, que nos cierre la charla ya para poder cerrar esta excelente jornada, que creo que estuvo bueno. Pato. Bueno, ante todo agradecer a los expositores, a Diego, a Jorge y a Cecilia, la verdad un lujo tenerlos acá, y a todos los que han asistido, la verdad es una jornada muy útil y que a nosotros nos interesaba muchísimo. Y un poco tomar lo que decía Jorge, no hay que tener miedo, los avances tecnológicos traen nuevas herramientas, nuevos programas, nueva información, pero creo que lo que es muy importante es que nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, nos tenemos que apropiar de esas herramientas. Porque con un avance tecnológico, un dato, una información, es útil cuando nos sirve para mejorar, cuando nos sirve para mejorar la calidad de vida de las personas, cuando nos sirve para mejorar las condiciones de trabajo. Y cuando digo apropiarnos, digo que nosotros tenemos que ejercer el rol que únicamente nosotros podemos ejercer, como hablábamos de un inspector, de un verificador, es decir, nosotros los trabajadores somos los que mejor sabemos cuáles son nuestros derechos y cuándo detectamos que hay una nueva explotación. Entonces una herramienta es útil si trae avances, no si perpetúa las formas de explotación o la vulneración de derechos. Entonces exijamos más, pidamos más herramientas y mejores, que el avance sea completo, que sean útiles para detectar nuevas formas de explotación y para generar nuevos derechos. Entonces yo los convoco y nos convocamos a ser protagonistas de esto y apropiarnos, para que la mejor calidad de vida y las mejores condiciones de trabajo vengan de la mano de una nueva tecnología. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias Pato, muchas gracias a todos, Edu, Jorge, bueno, a todos los que vinieron y los que participaron en Zoom también. Hay idea de seguir haciéndola, por ahí a lo mejor más específicas o más orientadas a lo que pasamos charlando y a lo que salga de esta, pero bueno, quedan todos invitados también, ya los informaremos, gracias por venir, buenas tardes.